Ya, ahora vamos a hablar sobre la fase vascular de la inflamación. Hay muchas cosas que dijimos, ya se empiezan a ir repitiendo cosas acá. Fase vascular. Hay cambios en los vasos sanguíneos pequeños de la zona lesionada, vasoconstricción momentánea seguida de una vasodilatación, eso lo comentamos. La vasoconstricción está mediada por el sistema nervioso simpático, es muy cortita y de ahí comienza una vasodilatación que es lo característico en la inflamación. Vasodilatación de arteriolas y vénulas que lleva a un aumento del flujo sanguíneo capilar. Eh, es de comienzo casi inmediato, está mediado por histamina y óxido nítrico. La histamina y el óxido nítrico son importantes vasodilatadores, entre otros. Mayor permeabilidad vascular con salida de líquido rico en proteínas. Eso es lo que se denomina el exudado. En este caso vamos a hablar de un exudado inflamatorio hacia el extravascular. Estasis sanguíneo, todo eso lo habíamos comentado. Acuérdense que hablamos del óxido nítrico, que es un vasodilatador. Entonces, tenemos acá el territorio arteriolar, aquí están los capilares, acá están las vénulas, esto es normal. Miren que siempre hay células de la respuesta inmune en baja cantidad, pero siempre hay. Y cuando se produce una inflamación, hay una dilatación de la arteriola, una dilatación de las vénulas, aumenta la cantidad de sangre a nivel de los capilares, se produce una mayor presión hidrostática en este sector, se va a producir un aumento de la permeabilidad vascular por separación principalmente de las células endoteliales, por lo tanto va a salir líquido, se va a producir edema, aumentar la presión oncótica a nivel del tejido. Por eso es importante que tengan claro el concepto de presión hidrostática, presión oncótica, de lo de las proteínas plasmáticas, que lo vimos harto. Em, y el paso de leucocitos, miren que la cantidad de leucocitos aumentó. El paso de leucocitos desde el vaso sanguíneo hacia el tejido conectivo ocurre principalmente a nivel de las vénulas postcapilares. Acá tenemos ejemplos por los cuales se puede producir edema. Vamos a ir viéndolos durante el avance de las clases de patología, pero miren, esto es lo normal. Hay gran cantidad de proteínas plasmáticas dentro del vaso sanguíneo. Fíjense cómo están las células endoteliales. Bien, fíjense cómo están las células endoteliales, están unidas unas con otras. Eh, si ocurre un exudado, que esto es lo que ocurre en la inflamación, fíjense en las células endoteliales que se separan, por lo tanto permiten la salida de proteínas y de líquido, por lo tanto la presión oncótica dentro del vaso sanguíneo disminuye, aumenta la presión oncótica en el intersticio y eso induce edema. Eso es lo que se llama un exudado. Tiene gran cantidad de proteína, puede contener algunas células blancas, incluso algunos eritrocitos. Las células blancas son los leucocitos. El transudado, o sea, el trasudado, aquí en inglés es transudate, pero en español es sin la N, por lo tanto se dice trasudado. El trasudado contiene menor cantidad de proteína y generalmente no tiene células. ¿Por qué se puede producir esto? Por alguna alteración que induzca la disminución de las proteínas plasmáticas. Acá no hay un exudado. En este caso, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en patología, pero si disminuyen las proteínas plasmáticas en la sangre, disminuye la presión oncótica del vaso sanguíneo, por lo tanto, esa fuerza que me atraía el líquido acá adentro no está. Por lo tanto, el líquido tiende a pasar al tejido conectivo y eso me va a producir edema también, pero eso se denomina trasudado. ¿Ya? Vamos a ir viendo causas más adelante que pueden producir eso. El aumento de la permeabilidad vascular está dado, por ejemplo, por contracción de las células endoteliales. Esta contracción va a estar mediada por histamina, por bradicinina, por leucotrienos, por otros mediadores químicos. Puede ser también la contracción o puede ocurrir también un daño en la célula endotelial, necrosis celular y desprendimiento. Por ejemplo, si el individuo sufre una quemadura, se van a quemar las células endoteliales van a sufrir necrosis, por lo tanto se van a romper los enlaces entre una célula y otra y eso también permite la salida de líquido y edema. Puede ocurrir transitosis, que es el paso de los componentes desde el interior del vaso sanguíneo hacia afuera, pero a través de la célula endotelial. No sé si acá hay un ejemplo de transitosis, parece que no, pero a través de la célula endotelial.
La respuesta de los vasos sanguíneos y los linfonodos. Los vasos linfáticos drenan normalmente el exceso de líquido que está quedando en los tejidos. Eso ustedes lo vieron en fisiología. Acuérdense que siempre que nosotros tenemos un vaso sanguíneo, un capilar, por ejemplo, hay un extremo del capilar que es el extremo arterial, por donde viene la arteriola, y un extremo donde está las vénulas, y que la presión hidrostática es diferente en los dos sectores y que cuando sale el líquido desde los capilares siempre va quedando un exceso de líquido en los tejidos y ese exceso de líquido es drenado por el sistema linfático. ¿Bien? Entonces los vasos linfáticos drenan normalmente este exceso de líquido que está quedando en los tejidos y en la inflamación van a drenar este líquido, pero este líquido puede contener microorganismos o puede contener moléculas proinflamatorias. Y esos residuos van avanzando por los vasos linfáticos y en caso de que produzcan inflamación y daño en los vasos linfáticos, eso se denomina linfangitis, aparece en esquemas más adelante, y todo eso va a ser drenado a los linfonodos. Y en los linfonodos se va a producir una reacción porque todos estos microorganismos van a llegar a ese sector, van a estimular a las células del linfonodo y eso va a producir una reacción que se denomina linfadenitis, o sea, linfadenitis justamente, linfadenitis. Entonces se produce linfangitis, que es una inflamación del vaso linfático, y una linfadenitis, que es un linfonodo inflamatorio o reactivo. Ya, en este esquema de acá es lo mismo que estaba hablando antes. Lean esto, dice la pérdida de las proteínas, lo de la presión osmótica, presión oncótica, ustedes ya deben saber la diferencia de eso, se explica por qué se produce el edema. Acá aparece el esquema, miren, ahí está normal, aquí hay una vasodilatación y aumenta la salida de líquidos desde los vasos sanguíneos por alteración de la presión osmótica y la presión hidrostática. Eso respecto a la fase vascular que afecta a la vasculatura. Ahora la etapa celular que viene después. Estas dos etapas se sobreponen, no es que finalice una y comience la otra, o sea, mientras está ocurriendo una empieza la otra. La etapa celular implica la llegada de leucocitos, sobre todo neutrófilos, acuérdense, son los primeros en llegar al lugar de la lesión. Llegada y activación de leucocitos se dividen en los siguientes pasos. Aquí miren, tenemos el vaso sanguíneo, van avanzando los leucocitos, ocurre una marginación en que se pegan a las células endoteliales, empiezan a rodar, finalmente hay una adhesión fuerte, diapédesis o transmigración y llegan acá. Hay una marginación y adhesión leucocitaria, lo que describí recién ahí, que se margina primero, o sea, quiere decir que se va al margen, y luego una adhesión, cuando ya está firmemente adherido, una migración leucocitaria a través del endotelio, que es esta transmigración o diapédesis, quimiotaxis. La quimiotaxis es cuando estas células se sienten atraídas por un gradiente químico. Para que se entienda de una manera, si a alguien le gusta el asado a alguien, a esa persona que le gusta el asado le vendaran los ojos y prendieran una parrilla con una carne asada, la persona podría empezar a sentir el olor de las moléculas del asado en el ambiente y podría ir acercándose a donde está el asado. Algo similar es lo que hacen estas células. ¿Por qué? En el foco inflamatorio se liberan mediadores y estos mediadores están en mayor concentración justo donde está el foco inflamatorio y van disminuyendo. Por lo tanto, esta célula puede notar el gradiente, o sea, la cantidad de moléculas, y ir acercándose a donde están en mayor cantidad. Ese proceso de avance se denomina quimiotaxis. Y las moléculas que se liberan y que atraen a estas células se denominan quimiotácticos. ¿Ya? En el caso del asado, justo donde está la parrilla con el asado va a haber mayor cantidad de humo, mayor cantidad de moléculas que producen ese olor, por lo tanto la persona se va a ir acercándose a donde siente el olor asado. ¿Ya? Y finalmente cuando llegan estas células se activan y ocurre la fagocitosis, que es el proceso que vimos anteriormente, para que vean que vamos repitiendo todo lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Acá aparece marginación y adhesión leucocítica al endotelio, la atracción de los leucocitos desde las vénulas. Ahí hay un error, se me olvida cambiarlo, pero son vénulas postcapilares, porque las vénulas precapilares no existen, son vénulas postcapilares. De donde sale la circulación, se facilita por la disminución de la velocidad de flujo sanguíneo, el estasis sanguíneo, que ya lo conversamos. La marginación, hablamos también de eso. Esto se facilita por moléculas de adhesión complementaria. Estas moléculas se denominan selectinas e integrinas y son
expresadas tanto por células endoteliales como por los leucocitos. Familias de moléculas de adhesión, ahí se movió. Familias de moléculas de adhesión, están las familias de las selectinas, por ejemplo, selectina P, que es porque se descubrieron en plaquetas, selectina E, porque se descubrieron en células endoteliales, selectina L, porque se descubrieron en el leucocito. Otras son las integrinas, que son una familia de 30 proteínas que tienen similitud estructural. Eh, Superfamilia de las inmunoglobulinas como ICAM1, ICAM2, BCAM, interactúan con integrina. No necesito que se aprendan exactamente cada una de estas y dónde están, pero sí que tengan una idea de cuáles son las proteínas que actúan o las moléculas que actúan en esto, familia de las moléculas de adhesión. Por ejemplo, yo les podría preguntar en una prueba, las selectinas son moléculas que participan en la adhesión de los leucocitos a las células endoteliales. Lo puedo colocar como alternativa o las podría colocar las selectinas, son moléculas que permiten la fagocitosis. Las selectinas son moléculas que actúan como quimiotácticos. Las selectinas son moléculas que corresponden a opsoninas y ustedes tienen que saber que no son ni opsoninas, ni quimiotácticos, ni permiten la fagocitosis, sino que participan en la adhesión de los leucocitos a la pared del vaso sanguíneo, ¿ya? Cosas como esas son lo que yo necesito que entiendan. No les voy a preguntar las características de cada una de las cosas, por ejemplo, de la ICAM o la BCAM, que son muchas. Acá les dejo un recuadro que es simplemente para que se ubiquen y por si tienen dudas, no necesito que se aprendan todo esto. Aquí hay un montón de moléculas que yo tampoco me sé, pero sí sé qué es lo que hacen y cómo actúan. Y yo lo que necesito que sepan, las selectinas son fáciles, porque la L selectina, E selectina, P selectina, eh, cuál es su función principal, que se las dije, la familia de la integrina, eh, eso principalmente, pero yo no necesito que se aprendan este recuadro, ¿ya? Acá hay otro esquema que es para que lo ocupen de apoyo, es similar al que vimos anteriormente. Aquí aparecen los nombres de las moléculas, fíjense que algunas se expresan a nivel del leucocito, otras se expresan a nivel de las células endoteliales. Miren cómo ocurre la marginación, luego de la marginación ocurre el rolling o rodamiento, y después del rolling o rodamiento ocurre la adhesión fuerte de esta célula al endotelio, y finalmente la diapédesis o transmigración. Y después de la diapédesis, transmigración, ocurre la quimiotaxis, en que avanza hacia el sitio de la inflamación, el sitio específico, y luego de eso la activación y la fagocitosis. ¿Ya? Esos son los pasos en el fondo. Ocurre estasis sanguíneo, la célula hace marginación, rodamiento o rolling, diapédesis, quimiotaxis, activación y fagocitosis. Aquí aparecen otras moléculas de la migración leucocitaria, rodamiento inmediato. Esto es lo mismo que estamos viendo anteriormente. El rodamiento está dado por E-selectina, por P-selectina, y aparecen las moléculas, o sea, las células que lo expresan. Al cesar el rodamiento comienza la etapa de adhesión, que ocurre en las vénulas postcapilares. Eso les puedo preguntar también, por ejemplo, dónde pasan los leucocitos desde la sangre hacia los tejidos conectivos. Ocurre en la arteriola, en los capilares, o se ocurre principalmente a nivel de las vénulas postcapilares. Eh, Ahí aparecen otras moléculas también que participan. Ahí hay un esquema donde aparece la célula endotelial y el leucocito con las moléculas que expresan. La migración leucocitaria, que aparece en la transmigración o diapédesis, ocurre luego de la adhesión firme, las mismas etapas que vimos anteriormente. Ahí aparecen las moléculas involucradas, se debe sobrepasar la membrana basal. Acuérdense que todo epitelio tiene una membrana basal y el endotelio es un epitelio simple plano, se denomina endotelio porque están los vasos sanguíneos, y tiene una membrana basal que tiene que ser degradada, y para esto la célula del leucocito ocupa colagenasa. De nuevo estamos repitiendo cosas que hablamos anteriormente, que los leucocitos tenían un montón de enzimas que podían liberar al medio para permitir el avance por el tejido.
Y acá vamos a hablar de la quimiotaxis, que es algo también que hablamos antes. Acuérdense que la quimiotaxis era esto que se atraían células por un gradiente de moléculas. Entonces, una vez que los leucocitos salen del capilar, estamos como contando la historia, ahora vamos por partes, salen del capilar, viajan por el tejido, orientados por un gradiente de quimioatrayente, que pueden ser quimioquinas, que son moléculas producidas por células de la respuesta inflamatoria, detritus bacterianos. Los detritus son pedacitos, o sea, estamos hablando de pedacitos de bacterias, y restos celulares de células dañadas, fragmentos proteicos generados por acción del sistema al complemento, como C3A, C5A. Los quimiotácticos pueden ser sustancias endógenas o exógenas, o sea, endógenas que las produce mi mismo organismo, o exógenas producidas por bacterias. Por ejemplo, cuando se destruyen las bacterias y se liberan pedacitos de bacterias, eso puede atraer a células inflamatorias. Entonces, exógenas más común, productos bacterianos, uno de los principales, el aminoácido terminal N-formilmetionina, que no está presente en células animales, solamente en bacterias, por lo tanto atrae potentemente a las células inflamatorias, varios lípidos de la membrana de las bacterias. Los endógenos son los que se producen por las células de nuestro organismo, como la citoquina, particularmente interleuquina 8, acuérdense, la interleuquina 8 es un factor quimiotáctico importante, C5A, que es del sistema del complemento, y otros que se producen a partir del ácido araquidónico, como por ejemplo el leucotrieno B4. Todos estos agentes se unen a proteínas de membrana, y a través de segundos mensajeros se activan a través de la proteína G, se activan segundos mensajeros, se producen cambios a nivel del calcio citosólico, se activan otras enzimas. No es necesario que se aprendan todo esto de acá, lo dejé escrito ahí por si alguien quería verlo, pero en resumen, ¿qué es lo que pasa? Cuando se liberan estos factores quimiotácticos, dentro de la célula, dentro del leucocito, se empieza nuevamente a polimerizar la actina G, que se transforma en esta actina F, que es la actina fibrilar, y eso permite la expresión de pseudópodos, que son estas patitas, y hacen que la célula avance. Eso lo vimos también anteriormente, así que no es nada nuevo. Aquí les dejo una imagen para que vayan asociando. Estas de acá son células endoteliales de arterias pulmonares, da lo mismo, pero los leucocitos tienen los mismos componentes. Y yo les dije que la actina es lo que se polimeriza. La actina aquí está marcada con inmunofluorescencia, está marcado con color verde para que vean la cantidad de actina que hay. Las mitocondrias están marcadas con color rojo y el núcleo está marcado con color azul. Entonces acuérdense que eso es lo que se polimeriza y permite que se vayan extendiendo patitas para que avance la célula. Ahí tenemos dos imágenes de macrófagos con estas patitas que se van formando, que se denominan pseudópodos, o filopodios también se denominan filopodios. Ahora vamos a hablar de los mediadores inflamatorios. ¿Cómo vamos? Ya. Voy a dejar el próximo video para los mediadores inflamatorios, para que no queden tan largos.